Poco a poco vamos llegando al final de este precioso libro en el que Elena White nos ha presentado de forma sublime muchas historias bíblicas. En el podcast de hoy, Instruidos en la Ley de Dios. Era el tiempo de la fiesta de las trompetas. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés. El muro de Jerusalén había sido reedificado y se habían colocado las puertas, pero gran parte de la ciudad estaba todavía en ruinas. En una de las calles habían colocado una plataforma de madera. Sobre ella estaba Esdras, ahora anciano. A su derecha y a la izquierda estaban los levitas, y frente a ellos el pueblo se había reunido, cuando Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, y todos contestaron y se humillaron y adoraron al Señor. El pecado de Israel había dejado una huella profunda. Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían corrompido el idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado al explicar la ley en el idioma del pueblo para que todos la pudieran comprender. Se leía con claridad y el pueblo estaba atento al libro de la ley, escuchando reverentemente. Quedó la gente convencida de culpa y lloró por sus transgresiones. Pero el Señor había mandado al pueblo que observara ese día con gozo y alegría. El énfasis sería la gran misericordia de Dios hacia ellos. El gozo de Jehová sería su fortaleza. La primera parte del día fue dedicada a ejercicios religiosos, mientras que el resto del día fue dedicado a agradecer las bendiciones divinas y a disfrutar de los bienes recibidos. Al día siguiente se continuó leyendo y explicando la ley, y al tiempo señalado, el 10º día del mes séptimo, se cumplieron, según el mandamiento, los solemnes servicios del día de expiación. Desde el 15º día hasta el 22º del mismo mes, el pueblo y sus gobernantes observaron otra vez la fiesta de las cabañas. Salió todo el pueblo con ramos de olivo, de pino, de palmas y de todo árbol espeso, y se hicieron cabañas en sus patios, en sus terrados y en el patio del templo. Día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que había cometido la nación en generaciones anteriores. Vieron que por el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado protector, y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas. Entonces resolvieron procurar su misericordia y comprometerse a andar en sus mandamientos. Aquel día decidieron separarse de los paganos que había entre ellos. Cuando al día siguiente el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer que Dios, según su promesa, oía sus oraciones. No solo debían lamentarse y llorar arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. El pueblo respondió a esta exhortación con un canto de alabanza, y una vez concluido el canto, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán ingratos habían sido. El pueblo reconoció la justicia divina y pactó que guardaría los mandamientos de Dios. Para que esta alianza se conservase en forma permanente como recuerdo de la obligación que habían asumido, fue escrito un juramento, y los sacerdotes, levitas y príncipes lo firmaron. El juramento efectuado incluía una promesa de no hacer alianzas matrimoniales con el pueblo de la tierra. Antes que terminase el día de ayuno, el pueblo recalcó aún más su resolución de volver al Señor, al comprometerse a dejar de profanar el sábado. En esta ocasión, Nehemías no ejerció la autoridad con la que había impedido a los comerciantes circular por la ciudad en sábado, sino que animó al pueblo a no transgredir la ley bajo pacto con la esperanza de que esto desanimaría a los tales y acabaría con el tráfico. Además del diezmo, la congregación se comprometió a dar anualmente una suma fija para el sostenimiento del culto público de Dios. Israel
se había tornado a Dios con profunda tristeza por su apostasía. Había hecho su confesión con lamentos. Había reconocido la justicia con que Dios le había tratado y en un pacto se había comprometido a obedecer su ley. Ahora debía manifestar fe en sus promesas. Dios había aceptado su arrepentimiento. Ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor divino. Los esfuerzos de Nehemías por restablecer el culto del verdadero Dios habían sido coronados de éxito. Mientras el pueblo fuese fiel al juramento que había prestado, mientras obedeciese a la palabra de Dios, el Señor cumpliría su promesa derramando sobre él copiosas bendiciones. La Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero describe también su profunda humillación y su arrepentimiento, la ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones en que regresó al Señor. Esto ha de ser una lección para nosotros, porque cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad divina. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Hasta aquí, mi querido amigo, el resumen de este precioso capítulo. Te espero en el siguiente audio que llevará como título Una reforma.